Sintonía de hora 13 por tu radio SBS, transmitiendo en vivo, no solo por la radio, sino también por Facebook Live. Saludito a la cámara, ¿cómo están? Bienvenidos. Y por supuesto lo que veníamos escuchando es un clásico, Joan Manuel Serrat con Caminante. No hay camino, que nos da el pase perfecto para la entrevista. Y nuestras invitadas especiales del día de hoy, Natalia Ortiz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y sobre todo, nuestra invitada más especial, que además que ha estado aquí ya antes, ¿no? Gracias. Una veterana. Gracias. Mari Paz Moreno, bienvenidas nuevamente a Hora 13, ¿cómo están? Gracias. He venido otras veces y me encanta venir. Y a nosotros nos encanta recibirlas. Bueno, están aquí hoy porque se cumplen 60 años desde que aterrizó en Australia el avión de las novias que traía a las primeras Martas, a las primeras solteras españolas que venían bajo un plan, un acuerdo migratorio entre el gobierno español y el gobierno australiano, y también la iglesia, de traer a mujeres solteras católicas de España para trabajar como trabajadoras domésticas, ¿no? En los hogares australianos, pero sobre todo, y lo que ellas no sabían, era para convertirse en las novias de quienes habían llegado en la operación Canguro y la operación Emu también en los años 60. Natalia, tú has estado investigando todo esto. Cuéntanos, ¿qué has descubierto? ¡Chan, chan! Bueno, no soy la primera que ha escrito un poquito sobre esto. Ignacio García, que ha escrito varios libros sobre la inmigración española en este país, fue el primero que mencionó el Plan Marta, etcétera. Lo que yo he hecho ha sido extender un poquito más esa investigación, entrevistar a 10 mujeres en Melbourne, y tengo unas 7 aquí en Sydney, otra en Brisbane y 3 que voy a entrevistar en España, y con ello, bueno, pues recopilar un poquito la documentación que ellas han guardado, maravillosa, por cierto, fotografías, sus testimonios y sus experiencias, y con ello me gustaría pues editar un libro al final de año. Bueno, y el 14 de febrero, día de San Valentín, sí, tienes un evento especial donde van a hablar más al respecto. Sí, el 14 de febrero en la Biblioteca del Estado, en el State Library, vamos a hacer un pequeño tributo que nos apoya la Embajada y la Universidad de New South Wales y, por supuesto, la biblioteca, a estas mujeres, estas que viven aquí en Sydney, y después nos gustaría a final de año hacer algo parecido en Melbourne para, pues bueno, agradecer a estas mujeres que han compartido sus historias y sus vivencias con nosotros. Entonces, bueno, habrá una presentación así informal explicando un poquito cuál era el proceso que tenían que hacer para que les seleccionaran, qué edad tenían que tener, que tenían que ser buenas mozas, jóvenes y estar dispuestas a trabajar aquí en Australia, por lo menos durante 2 años, y después, pues bueno, dar esa pequeña introducción para que la audiencia sepa cuál fue el proceso, y después, por supuesto, escuchar a algunas de nuestras invitadas que nos contarán más la experiencia individual, porque aunque hablemos de un plan en general, cada individuo tuvo una experiencia muy particular, ¿no? Claro, y por eso tenemos a Mari Paz aquí de invitada, que de hecho te están enviando saludos la audiencia en Facebook Live, específicamente Nicolás Roberto Ramos Maturana. Te está enviando saludos. ¡Qué famosa es Mari Paz! Gracias. Canta maravillosamente. Mari Paz, tú llegaste en ese primer avión de las novias. Comienza contándonos por qué te lanzaste a esa aventura de venirte a ese país que tal vez no conocías, que se llama Australia. Pues es una historia compleja, medio fantástica y difícil de comprender en estos días, al menos que uno se sitúe en España, en Madrid, en un sitio donde yo vivía y con amigas de mi edad, a lo que sucedía. Yo trabajaba para la prensa, Proofreading, Europa Press, nos llevan las noticias de todo, bueno, de Europa y de España, de todos sitios, y también las de la Iglesia Católica. Y llegó esta noticia de que habría la inmigración
de muchachas solteras hasta los 36 años, de 23 a 36. Australia, con pasaje asistido, pero había que firmar un contrato de 2 años de permanecer en el país. Nos pusieron todo el país una maravilla, en parte lo era, pero desgraciadamente nosotros no lo conocimos en principio, fue todo lo contrario, lo que nos pareció, por lo menos a mí. Mi caso, digamos que es un poco excéntrico, porque no había una razón determinada de decir una fuerza que me empujara o tuviera que seguir. Yo creía, lo primero, viajar. Lo segundo, aprender inglés, porque en la prensa más inglés sabías mejor, trabajando en Europa Press, y no sabía nada. Sabía francés en aquel tiempo, en el bachillerato se elegía francés o italiano, y aquí no se habla francés en ningún sitio. Bueno. Y bueno, la historia es que empecé a liarme una historia en la cabeza de que iba a ser una maravilla, y desde aquí irme a visitar la India, irme a visitar México y vivir allí un año, que tenía una amiga periodista mexicana que había conocido en un intercambio cultural en España, en un internado donde yo estudié. Llegaron gente de Hispanoamérica y nos hicimos muy amigas y me esperaba. Y la dije, pero no tengo dinero para viajar. Dice, pero de alguna manera... Y aquí se ganaba bastante, comparando la conversión de pesetas a libras australianas, que se usaban hasta el 67, era prácticamente lo de un mes allí, aquí una semana. Y encima en el trabajo no gastaba dinero, o sea, uno empezó a echar sus cuentecitas y todo parecía muy bonito. Todo parecía que si la democracia, que si los jardines, que si las playas, que si gente tranquila. Entonces fue una combinación entre la sed de aventura, la sed de viaje y también poder ganar dinero en tu caso, ¿no? Para viajar, claro, para comprar una casita en una aldea, como algunas que lo hicieron también. ¿Y era la primera vez que te montabas en un avión? Era la primera vez y también hay otro factor que antes no mencionaba, pero de alguna manera yo había sentido algo que Eduardo Sanguinetti llamó la nostalgia del futuro. Y mi primer libro lo llamé así, lo titulé así, en la que la persona siente la fuerza de ir a buscar el futuro antes de que el futuro venga a buscarte a ti. Y en España el futuro de mis amigas, pues que era casarse, una familia generalmente, y bueno, a luchar por los hijos, a luchar por el marido y tal. Y yo, que no pensaba casarme, a pesar de que hablaban de novias, soltera y sin compromiso, y no pensaba casarme. A los 30 años era muy avanzada. Y pues nada, eso, venir a buscar el futuro, a ver si había otro futuro fuera de España. Y Maripaz, cuéntanos ese ambiente dentro del avión. O sea, era la primera vez que tú te montabas, me imagino que muchas de las otras chicas eran la primera vez. ¿Cómo se sentía? Me imagino que estaban todas nerviosas o alegres. ¿Cómo era el ambiente? Nerviosas, ¿cómo te diría? Un poco emocionadas. Ajá. Nos paramos en Atenas a recoger 80 griegas que no paraban de hablar por el viaje y ya vimos por la noche la ciudad iluminada, el Partenón y todo eso, dormimos una noche y ya me pareció que el viaje iba a ser una maravilla. Y luego le contaba a Natalia el otro día, en el avión, venga a hablar las griegas, y ya empecé a oír una lengua, que si calismera, que si calispera, que si calinistas, y dice una española, digo, ¿y qué es calinistas? Era de noche. Dice, hombre, pues, dice, se entiende, para la camita, decía, porque... Y dije, pues, ¿y dónde está el inglés? ¿Y dónde está el inglés? Bueno, pasó el viaje, 3 días, cansadas, un poco ya nostálgicas, yo creo. Llegamos a Melbourne y allí lo mismo. Ya me pareció algo muy desierto esto, muy callado, muy silencioso. Wow. Y llegó un señor un poquito agitado. Avanti, ragazzi, avanti, presto, caminade. Digo, italiano, eso sí lo reconocí.
Digo, otra lengua, ¿y dónde está el inglés? Digo, ¿Y cómo bueno. fue ese recibimiento en Melbourne? O sea, dices No, que... muy rápido, todo como ovejitas, no naranjas en este caso, pero vamos, un poquito camina. Ahora, tú llegaste con la impresión de que ibas a hacer este trabajo doméstico, pero habían otras intenciones. Había la información de que con el tiempo podríamos aprender inglés con facilidad y trabajar en trabajos de nuestro gusto o de nuestro conocimiento. Y ni aprendimos el inglés porque no había facilidades, era la política del gobierno australiano, no hay que negarlo. Y la política de la Iglesia Católica Irlandesa era que formáramos familias con una idea de hacer Australia católica y no anglicana. Claro. Que se llegó a lograr cuando llegaron la inmigración de Hispanoamérica, sobrepasaron a los ingleses, a los anglicanos. Así que, bueno, sabían también un poco cómo manejaban las cosas, ¿no? Pero soledad, perdías tu identidad totalmente, una cosa, ya no eras la hija de don Mariano, o porque mis padres eran maestros y nos conocían como las hijas de don Mariano, a mi hermana y a mí, donde ibas, Maripaz por aquí, Maripaz por allí, y aquí ya esto no eras tú, ya no sabías qué hacer, no se podía salir de noche porque no había iluminación, lo primero, no había donde tomarse un café, es una historia larga, ya lo contaré en el 14 de febrero en el State Library, bien coordinada, un poquito más reducida de la realidad, pero creo que va a estar interesante. Y luego, con el tiempo, pues, ¿qué pasó? Claro, que vino mi hermana un año después, Pilar, que fundó el Club Español de Sydney en el 62, en septiembre, y ya un poquito más acompañada, pero ya había conocido a un muchacho italiano en las clases de inglés en Newtown, en la escuela pública. Entré en una clase donde solamente habría 7 muchachas, 7 jóvenes, los demás eran muchachos italianos y yugoslavos, creo. Bueno, mira, Maripili, nos queda apenas un minutico para el programa de radio, así que tenemos que ir despidiendo a los que están en la radio, pero no se preocupen porque si estás en Facebook Live, vamos a continuar el programa. Vamos a continuar la entrevista porque tenemos muchas historias aquí que contar, así que no te vamos a dejar. Y si estás en la radio y luego quieres terminar de escuchar la entrevista, pues nada más tienes que visitar nuestra página de Facebook, SBS Spanish Australia en español, y puedes escucharla. Para los que están en Facebook van a escuchar que de repente se va a ir el audio, pero eso es nada más porque en ese momento estamos despidiendo nuestra audiencia de radio. Pero no te vayas. Eso no significa que nos vayamos, que nos vamos nosotros. Entonces, para los que están en radio, me despido. Que tengas una linda tarde. Y recuerda que el programa está al aire de nuevo a la 1:00 p.m. mañana, como todos los días. Mañana tendremos también más información deportiva desde el Australian Open. Chao, chao. Y Natalia me estaba tratando de secretear algo allí. ¿No? ¿Cuál es el secreto, Natalia? ¿Qué es lo que querías contar? Bueno, que es muy interesante lo que decía Maripaz de esta soledad y en un principio, el llegar aquí, el no conocer a nadie y el idioma, etcétera, etcétera, es un tema que ha surgido, por supuesto, en todas las entrevistas, aunque ahora todo el mundo lo recuerda con muy positivo, ¿no? Porque ya, claro, ya se ha pasado el mal trago y a la mayoría de la gente le ha ido muy bien en este país y están muy agradecidos con la experiencia y con Australia en general. Pero lo que es interesante es que en aquella época esa soledad y esa nostalgia, ese llamar una vez al año a veces a casa, sí, ¿no? Porque era tan caro, se conocía como el mal de Australia. Esa sensación, esa enfermedad, había gente que se puso enferma, hubo una mujer que la tuvieron que repatriar porque no pudo superar la depresión, y los hombres también, de la soledad. De hecho, este plan surge porque primero Australia trajo a hombres a trabajar aquí, como has dicho tú al principio, con la Operación Canguro y con EMU y otras cosas. Y bueno, lo que ocurrió es que esos hombres se encontraban muy solos. Claro. Y aunque ellas no sabían que ese avión se reconocía como se llamaba el avión de las novias, porque ellas venían a otra cosa,
pues los hombres, por supuesto, tenían otras intenciones. Bueno, y me imagino una de las cosas, no solo de la soledad, pero una de las cosas que más me llama la atención de esta Operación Marta y de este concepto es la poca agencia o la poca independencia que tenían ustedes como Martas al venir acá, porque tenían a un jefe, me imagino, jefe del hogar, hombre por encima de ustedes que decidían su destino. También tendrían a alguien de la iglesia, a alguien del gobierno, una cantidad de layers, ¿no? Sí, como una capas, cantidad sí. de capas de poder que Yo les no decían sufrí. qué hacer o no hacer. Yo no puedo decir que sufrí eso, esa presión o ese control, porque fui a un convento que era un internado de hijas de diplomáticos en Randwick, Brigidine Convent, monjas irlandesas, y la verdad nos trataron muy bien, aunque no sé por qué tenía la impresión de que me querían que me metiera monja con ellas, porque me estaban siempre vigilando, preguntando si rezaba, me llamaban para ir a misa a las 5 de la mañana, todo eso, que a mí me gustaba ir, pero no a las 5 de la mañana, claro. Y entonces decidí salirme de allí y me busqué una casita, una habitación en una casita, y empecé a trabajar en una tienda de galletas, Weston Biscuits, y parecerá una cosa exagerada, pero no lo es, que apenas llegué me pusieron a controlar la producción de las cajas de diferentes galletas, como en un store oficina, no en una cinta, 8 horas de pie, corriendo, metiendo. Y me mandaron una intérprete italiana, porque ya había conocido a mi marido en esa escuela de inglés, y me llevó a conocer a su hermana y se tomaron mucho interés por mí, me sentí menos sola y tal. Y bueno, la historia es que con una intérprete italiana me saqué el primer certificado de socorrismo cuando no hablaba apenas inglés, que luego lo hice 3 o 4 veces más, Saint Ambulance. Yeah. Y Maripaz, hablabas de que ya para ese momento conocías a tu marido. ¿Cómo conociste al marido? ¿El gobierno o había algún plan para que se conocieran los que... No, yo creo que no, porque yo entré en esa escuela y había todo lleno de muchachos y pocas muchachas, y al final un asiento en un un pupitre de 3 asientos, y el único que había vacío me senté y allí estaba él. Pero bueno, lo que sí es muy interesante es que depende las situaciones, lo que te das cuenta entrevistando a diferentes mujeres, lo que he dicho antes, que cada una ha tenido una experiencia diferente de alguna forma, ¿no? Maripaz tal vez fue más independiente en ese sentido, no fue a una familia en un principio, sino a un convento, y por su personalidad, su educación y por muchas condiciones se desenvolvió de cierta forma. Pero sí que yo he entrevistado a casos en el que ya estaban trabajando desde muy jóvenes, desde los 12, 13 años, como servidoras domésticas en España, y tuvieron que pedir al señor de la casa permiso para inmigrar. Y de ahí permiso al cura. Claro. Y a los últimos que se les pedía permiso eran a los padres. O sea que sí que había un ranking de poder masculino en el que algunas mujeres tuvieron que pasar. Y luego al llegar aquí lo mismo. Le tocó a alguna de ellas familias duras, con muchos hijos. En algunas les han tratado bien, en otras no tan bien. Y al no tener esa personalidad y esos skills, ese poder de independencia, porque no lo han tenido en su propio país, fue muy difícil salir de esa situación. Claro. Pero he de decir que todas las que he entrevistado se han buscado muy bien la vida, son unas mujeres maravillosas, con una fortaleza que ha sido una lección de vida que, vamos, impresionante. Qué bueno. Y en ese sentido, o sea, Maripaz, tú llegaste en el primer avión. Me imagino que la primera expedición, vamos a llamarla así, ¿no? La primera expedición habrá tenido sus tropiezos, habrán habido lecciones, aprendizajes, y que a medida que pasó el tiempo, el gobierno habrá un poco como que ajustado o aprendido algunas cosas que tal vez fue modificando, ¿no? ¿Qué han sabido ustedes, qué han aprendido ustedes de cómo se llevó a cabo el plan? Pues el plan no sabíamos exactamente lo que tenían, claro, naturalmente planeado, pero puedo decir que la clase trabajadora, la de fábricas o otros trabajos manuales, estaba
la gente vivía 20 años más atrasada probablemente que en Italia y 10 que en España en muchos sentidos. Ahora, existía otra clase, naturalmente, que yo de momento no conocía, pero tampoco tenían, fuera de la cultura inglesa, tenían muy poca noción, no había donde comprar un libro en español, no había donde tomarse un café, sentarte en un café, no había iluminación a partir de las 6 de la tarde, cuando la electricidad costaba un 10% comparada con España, que está iluminada. Madrid puedes leer por las noches, a las 12 de la noche, debajo de un farol. Y cosas de esas, como pasa en Sudamérica, según mis amigos, y cosas de esas. Era una vida totalmente pobre para mí espiritualmente. Era una vida material, dinero, time, levantarte, madrugar, ir a trabajar, acostarte pronto, levantarte pronto, ir a trabajar, ahorrar dinero. Porque también coincide que aquí habían venido muchos después de la Segunda Guerra Mundial, porque su país estaba destruido, como pasó en Italia, y tenían familias y la mujer tenía que cuidar los niños y los hombres tenían que trabajar a lo mejor 16 horas diarias para comprarse una casa y, en fin, había un materialismo para mí. Yo no encontraba una expresión espiritual en ningún sitio hasta que empecé a visitar la galería de arte y alguna iglesia, incluso a oír el órgano de la iglesia anglicana, Saint Paul, se llama Saint Paul, sí. Ahora se me ha olvidado el de escucha, hace tiempo de esto y ahora no voy nunca. Y ahora cuando ves 60 años más tarde de tu llegada, ¿cómo ha cambiado la migración? ¿Y cómo ha cambiado tu vida? Pues ha cambiado un de 360 grados, un giro de 160, porque vienen con carreras universitarias, con algún dinerillo, porque lo obliga también la inmigración, conocen gente enseguida, se comunican unas con otras, no hay, por todos sitios está abierto, hay tiendas, puedes comprar cualquier cosa. David Jones, vas a la sección de alimentos, compras el queso manchego, aunque te cuesta, no sé si $80 el kilo, pero bueno, está aquí el queso manchego que antes decían what, o el chocolate, what, o los churros, what, mucho what al principio. Y en la inmigración católica en Elizabeth Street, don Enrique, que no recuerdo el nombre tampoco, hablaba 3 palabras de español y cuando íbamos a contarle algún problema, decía, oh, muy bien, paciencia. Repetía siempre lo mismo. Decía, sí, entiendo. Muy bien, paciencia. Next. Y te ibas a tu casa, Natalia, o a tu trabajo o a donde vivieras. Pero, claro, las experiencias te van enseñando la madurez, te va enseñando que la vida no es solo lo que ves con el ojo, hay que verlo de otra manera. Y en principio, pues, ¿qué veías? Lo que veías con el ojo, la soledad, que no te entendían, que te llamaban woke, que es una palabra ofensiva, creo que en la India, viene de la India, te llamaban, había una xenofobia que chorreaba por las paredes de donde vivías y caminabas. Pero todo fue cambiando. En ese, perdón, sí. En ese sentido, en tu pregunta, que qué cosas fueron cambiando, sí que se fueron aprendiendo de los errores, yo creo, y de entre las quejas que presentaban las chicas, porque no era lo que se le había prometido, o bien las familias, o porque se les decía que podían cobrar igual que un australiano, que cuando llegaron aquí no fue el caso para muchas de ellas, ni mucho menos, las condiciones de trabajo, etcétera. Entre esas quejas y luego las familias también de acogida, digamos, se quejaban también de que las chicas no se quedaban, o de las inmigrantes no se quedaban el tiempo acordado, el tiempo estipulado, porque por supuesto en cuanto empezaban a contactarse las mujeres con la comunidad y empezaban a pasarse la voz, aquí necesitan a alguien y tal, claro, la que no estaba contenta se marchaba. Entonces ahí empezaron a hacer unos cursillos en el convento en Madrid un poco más profundos sobre la diferencia cultural. Se produjo un libro que lo hemos encontrado en una de estas familias, que se llamaba El Manual de la Servidora Doméstica, y entonces ahí escrito a mano se explica un poco las diferencias culturales, los diferentes horarios,
pero no parece que... Y un poquito de inglés así, en plan, en un mes, que no sabemos muy bien el inglés que se aprendía. Natalia, y en ese libro del manual para las Martas, más o menos, ¿qué información era lo que se daba? Bueno, pues la diferencia cultural, o lo que entendían ellos que era la diferencia cultural, que yo una vez que te lo lees dices, bueno, esto es el principio de la diferencia cultural. Más una cosa práctica en cuanto a los horarios, en cuanto que se comía con los niños, que no se les ocurriera a estas chicas, a estas señoritas, dirigirse al señor de la casa, en fin, ese tipo de cosas. Y luego, pues, sobre todo se les recordaba que tenían que dejar a la patria muy alta y sentirse siempre orgullosas de quienes eran y no olvidarse nunca de su fe. Lo que es muy interesante es que a los hombres se les daba una documentación en el barco bastante diferente. Okay. A los hombres se les daban 2 libritos, uno, Let's Talk English, donde también se esperaba que en la travesía aprendieran inglés hombres que algunos de ellos escribían y leían básicamente en español, y otro librito, el Manual del Inmigrante. Y entonces ahí el gobierno español sí que les decía, tenéis que es muy interesante, les decía, tenéis que seguir las costumbres del lugar al que vais, pero sin olvidaros de vuestro pasado. Y siempre con el retorno en mente, ¿no? O sea que no se esperaba que fuera una inmigración por parte de España que se fuera a quedar aquí. Mientras vemos aquí. Y la vemos aquí, mientras que el gobierno australiano, la intención era que formaran familias y repoblaran Australia, porque tenían esa política de repoblar o perecer. Sí, ¿no? ¿Cómo es que se Perish, dice? Populate or perish. Yes, Populate or perish. Y de hecho, cuando esto terminó, el Plan Marta terminó muy rápido, en un par de años ya terminó, entonces la inmigración australiana se dedicó ya a traer familias con hijos, sí, que pensaron que iba a ser un poquito más fácil. Que incluso venían de otras naciones, a lo mejor estaban en Francia. Sí, por supuesto, sí. Sí, sí, no muchos solo de españoles España, que vinieron de Alemania, de Suiza. Sí. Y encontraron, si se pusieron a trabajar los dos y se adaptaron, venían ya con esa intención, no con sueños en la cabeza, fantasías, pues podían encontrar lo que buscaban y eran libres de... A mí nadie me forzó ni a estar en el convento. Bueno, no tenía opción en principio, pero cuando me quise marchar, me pude marchar. Y en mi tiempo libre jugaba baloncesto, allí tenían un campo de baloncesto, que yo había jugado años y me gustaba y tal. O sea, dentro de lo que cabía, y el clima era muy benigno, no como ahora, que hay tanto cambio y tanto... Bueno, en todo el mundo está pasando, pero aquí era una maravilla en la primavera. Llegamos en el mes de marzo y todavía hacía buen tiempo. Y las monjas, pues ya sabes, a lo suyo y hablaban suavito y tal y cual. Pero luego, recién casados, hubo que hacer muchos sacrificios. Pero nos fue muy bien, puedo decir. Y no sé, ¿qué voy a decir? Que tenemos más vivimos holgadamente, bueno, el que me conoce lo sabe. Y la mayoría de los que conozco yo también. Y... ¿No fue tu hermana Maripaz que escribió un artículo para una revista española, que Juventud Obrera creo que era, y ella lo tituló Por lo menos como a las naranjas? Creo que sí. Que era un poco quejándose sobre el trato que recibían al llegar aquí, cómo se las transportaba a estas mujeres, y la rapidez, la falta de empatía, ¿no?, de estas mujeres que llegaban solas, y ahí mismo desde el aeropuerto ya se les dividía en diferentes centros católicos, y ahí ya estaban las familias, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y sería en ese momento... Inmediatamente. Y en ese momento sería muy difícil la comunicación entre ustedes, ¿no? Pues entre nos las reuníamos, chicas. tengo que decir una cosa que cuento siempre. Nos reunimos en Santa María, la catedral católica del centro, los domingos a oír misa y luego a llorar 1 hora. ¡Ay, ¡Qué planazo! ¡Me parte el corazón! Y era el mejor tiempo de nuestra vida en Australia, el mejor día de nuestra vida en Australia. Pero de ahí salió la idea un poquito del Club Español, ¿no? Sí. Esto de que había que hacer algo más. Donde reunirnos, claro, en cuanto vino mi hermana, yo ya estaba casada esperando mi primera hija. Y mi hermana dijo, pues venga, por un club aquí, pase lo que pase. Se fueron al Tatasol y a no sé dónde, y dale que dale, consiguieron el club. Y mi hermana fue la primera mujer presidenta de un club social en Australia, porque los australianos
australianos no permitían mujeres en los comités. Ole, y sí, se creían, de hecho, se creían aquí en que estábamos Facebook- atrasados nosotros. Ahí. Representando. Y no, y de hecho en Facebook, una de nuestras más queridas oyentes y entrevistadas, Sinilia, está mandando saludos y que recuerda mucho. íntima con mi hermana trabajaba. Sí, Es periodista. Es periodista. Trabajaba en semanario extra semanario. ¿Cómo se llamaba el periódico? Con González. No. Con Cristóbal González. Sí, yo la conocí allí, incluso a la hermana de González. Es maravilloso porque una de las señoras que he entrevistado hace poco y hablando un poco de lo muerto que estaba todo y de lo vacío que estaba todo, y ella venía del norte de España, me decía, con el ambiente que había ahí, las pandillas, que íbamos todos juntos a la playa, y llegamos aquí nada, y me dice, fíjate que yo iba 2 veces a misa solo por salir. Sinilia. Purita. Ah, Purita. No, Sinilia se llamaba Clarisa y luego se casó con un yugoslavo y se cambió el nombre. Pero la conocíamos como Clarisa. Pero fíjate qué panorama, ¿no? Sí, bueno. No, sí, es una cosa, eso de las comuniones y todo eso. En España era una cosa social, más Claro. que religiosa. Y todo el mundo lo hacía, todo el mundo quería más flores, más velas. Eran maneras de vivir, simplemente. Bueno, afortunadamente tu historia, Maripaz, fue una historia muy exitosa, ¿no? O sea, dentro de todo, a pesar de la soledad y a pesar de las circunstancias y los retos, fue una historia exitosa. Pero en otros casos también hubo historias muy tenaces, ¿no? Que te rompen el corazón. Natalia, tú me comentabas fuera de micrófonos que habías conocido casos de niños que habían sido dejados en orfanatos por sus madres para venir a Australia y que no sabían que su madre había venido a Australia bajo el plan Marta. Claro, porque bueno, lo único que te exigían era que fueras una mujer joven, que estuvieras dispuesta a trabajar, que fueras católica y que fueras soltera. Y dentro de esas mujeres solteras había madres solteras. Entonces, bueno, bajo Franco eso era impensable. Entonces, sí he conocido 2 casos. Bueno, el caso me lo contó su hijo porque la madre ya había fallecido y otra mujer. Pero este chico, por ejemplo, su madre lo dejó en un orfanato en Madrid y ella estaba en Barcelona, y cuando inmigró vino aquí con la Operación Marta, bueno, el Plan Marta, etcétera, etcétera, y al final cuando ya consiguió establecerse, conoció a su futuro marido, un australiano en este caso, mandó llamar al niño, ¿no? Lo reclamó y él viajó solo, bueno, supervisado por las azafatas en aquella época, con 3 añitos. Wow. Y él cuenta ahora la historia, ¿no? Y de hecho, cuando tenía 10 años fue la primera vez que regresaron a España y su madre se negaba a volver a Australia, no quería, y al final la familia española le dijo, tienes que regresar, tienes un marido, una hija que ha nacido allí, etcétera. Y la madre entró en una depresión horrorosa. Entonces este chico, cuando ya se convirtió en un hombre, se dedicó, empezó a trabajar como azafato para Qantas y le llevaba a su madre cada año a España, hasta que al final su madre se retiró, se fueron a vivir allí y tal. O sea, una historia triste, pero a la vez muy bonita, ¿no? Muy conmovedora. Sí, y luego esta otra mujer que entrevisté en Melbourne, ella dejó allí a su hija y no la reclamó hasta que la niña tenía ya 10 años. Y cuando la niña llegó aquí, que me enseñó una foto en el aeropuerto, ella estaba casada y tenía otra hija. Imagínate la llegada y el encuentro de esa familia, Wow. ¿no? O sea que hay historias bonitas, porque al final es una familia que está reunida y que esa niña no ha tenido que crecer en un orfanato, pero duras, muy duras. Sí. Pero te quería mencionar que yo no conozco de España alguien que haya venido, una conozco en realidad, pero el marido ya murió, que se casó por poder sin conocer al marido. Sí conocí una, pero el marido ya murió, con un italiano que se la recomendó un vecino suyo que se escribía con el italiano, no sé. Pero en Italia hubo montones de mujeres que vinieron a casarse sin conocer los maridos. Y tuvieron unas vidas muy tristes. Yo conozco, porque mi marido es italiano, ¿no? Me he olvidado decirlo. Y tenemos amigos pues de todas las clases sociales y eso. Y ha habido muchos casos, ¿sabes? Y en España no, eso no se dio, eso de irte a casar sin saber con quién te casas. Yo no reconocía a nadie hasta que llegué aquí, a Elvira Bevilacqua. El marido falleció.
Yo entrevisté a una mujer que vino con uno de los últimos aviones del Plan Marta y de hecho a ella le anularon su viaje porque ella se casó por poderes con el hermano de su futuro marido. Su futuro marido estaba aquí y la reclamó y sus padres le dijeron, tú no vas a ningún sitio sin casarte. Y se casó con el hermano en España para poder viajar. Sí, entonces, como ya el plan funcionaba muy bien y los aviones venían a tope y tal, a ella le cancelaron su viaje porque se le daba preferencia a las solteras. Claro. Y tuvo que esperar 6 meses más para poder venir. Y más o menos, Natalia, ¿sabes cuántas mujeres llegaron en la Operación Marta o el Plan Marta? En eso estamos intentando 30, yo creo que en tu vuelo, pero hubo durante 2 años... Durante los 2 años en que duró el operativo. Los 2 años, pues el primer año, los primeros 6 meses llegaron casi 100. O sea que estamos calculando que unas 400, una cosa así, no sé, todavía las cifras están un poco... Lo estamos averiguando. Pero es muy curioso porque mirando la documentación, la historia de la inmigración en Australia producida por el gobierno australiano, ayer mismo por la noche la estaba leyendo y se menciona el Popular Au Pairs y todo esto, pero no hay mención del Plan Marta. O sea, asignatura pendiente, eso hay que cambiarlo. Sí, claro, porque conocemos detalles de la operación Canguro, del Emu, del eucalipto. De los hombres, o sea, ha sido documentada, así que ahora llega la labor de documentar la misión, los avances, los retos y los logros de las mujeres que vinieron. Y para finalizar, ¿por qué se llamó el Plan Marta? Pues porque en la Biblia las hermanas de Lázaro eran 2, Marta y María, y una vez que tuvieron de visita a Jesucristo en su casa, una se fue a la cocina a preparar alimentos o algo para dar a la visita, a su maestro, Jesús, y la otra se quedó escuchándole hablando algunos preceptos, algunas parábolas, y se quedó embelesada y llegó la hora de comer y la comida no estaba hecha. Y la hermana protestó, la hermana era Marta. Dice, yo no hago nada más que trabajar y tú estás ahí hablando y escuchando. Y si mal no recuerdo, Jesucristo le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y resulta, yo no sabía lo de Marta, yo sí no me apunto la de María, que pensaba que, pues si empiezan con Marta seguirán con María, ¿no? Pero no me dio tiempo porque cuando me llegué aquí empezaron con las historias del matrimonio y tal, digo, pero bueno, esta historia ¿dónde ha salido? Pero ahora la Iglesia Católica Irlandesa y lo consiguieron a su manera, pero también mandaban allí los hombres, que a la Mary MacKillop la quisieron excomulgar por fundar una compañía, la Orden de San José, la Iglesia la quiso, pero el Papa dijo que no, que siguiera adelante. Pero bueno, el plan funcionó porque sí. todas, por lo menos las que yo he entrevistado, todas casadas, un 90% casi con españoles, hay alguna italianas, muchas, 2 hermanas, conozco 2 parejas de 2 hermanas con 2 hermanos italianos y un australiano, una que se casó con un australiano, los demás todos españoles. ¿Cómo se llamaba? Carmen Patayo. No. Yo también conocía a una. ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo ahora. Bueno, hay más gente enviando sus saludos, sus felicitaciones, así que bueno, Natalia, ¿puedes recordarnos un poco los detalles del evento para quienes quieran asistir y conocer más sobre la historia del Plan Marta y conocer a otras Martitas? Sí, otras maravillas. Ahora somos señoras Martas. Ahora son señoras Martas. Señoras Martas. Bueno, pues esto es un evento que organizamos en la biblioteca de la ciudad, el State Library, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, una fecha imposible de olvidar. Y empieza a las 10 de la mañana y bueno, por la mañana será en español, será el evento dedicado al tributo a las señoras Martas. Y luego tenemos un pequeño tentempié, una pequeña comida, y por la tarde el evento continúa en inglés y entonces ahí ya se hace una presentación también pues, de los estudios que ha habido sobre las mujeres griegas que comentábamos antes y bueno, se va a mirar también a un cineasta que fue el primero que empezó
documentar un poquito las experiencias de los inmigrantes en este país. O sea que son historias de posguerra aquí en Australia, pero la mañana está dedicada a las Martas. Y el que quiera venir y visitarnos, es un evento gratuito y se puede llamar por teléfono al 92731544 y explicar si se quiere ir por la mañana solo al evento de las Martas o el día entero, al gusto del consumidor. Bueno, Natalia Ortiz y Maripaz Moreno, muchísimas gracias por su tiempo hoy para Radio SBS y por contarnos su historia y compartir toda esta información y con todo amor y toda esta experiencia de vida con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, esperamos verte el día 14 si tienes tiempo fuera del trabajo. Me encantaría, pero te confieso que no voy a estar fuera de Australia. Si estuviese en Australia, y bueno, aprovecho los que estén aquí para anunciarles que voy a estar de vacaciones por un tiempo bien merecidas a la familia. Bien merecidas. Sí. Bueno, habrá algún vídeo o algún recording que te podremos... Nos darán algo, supongo. Nos daremos, si no no te firmamos, preocupes. hacemos huelga. No, de hecho, bueno, yo sé que hay planes, aunque no concretos todavía, de hacer una exhibición de todos esos objetos maravillosos, esos documentos maravillosos que todavía existen, para que todos tengamos una idea de cómo llegaron, de poder visualizar cómo estaban vestidas, cuáles eran los documentos que le daban, cómo era ese manual. Y bueno, cuando ocurra esa exhibición estaré allí yo de primerita. Bien. Quería añadir una última cosa. Sí, ¿cómo no? Que todos los cambios que vemos hoy en Australia han sido gracias a la inmigración. Porque cuando nosotros llegamos en el 60, aunque llevan 60 años ya nación independiente, la mentalidad de colonia y de depender de Inglaterra seguía todavía efectiva, incluso en los productos de la economía, en la elección de gobernadores, en muchas cosas. Todavía era la reina Isabel y Ernesto, pero poco a poco han comprendido que Inglaterra es una nación y el mundo está compuesta de muchas naciones con muchos valores. Muchas gracias. Y muchas gracias por ese mensaje y muchas gracias por tu contribución. Gracias a ti. Porque personas como Natalia y como yo no la tendríamos tan fácil si no fuese por ustedes, las aventureras que emprendieron ese viaje a lo desconocido. Y con ese valor ahí, el negarse en quedarse en esas casas y en esas familias. No, a luchar ahí, mujeres independientes. Sí, a llorar los domingos, pero bueno, no importa. Eso es un detallito. Bueno, entonces nos despedimos ahora con nuestra audiencia de Facebook. Muchas gracias por quedarse con nosotros para esta entrevista. Adiós. Adiós, besos, Os que estén muy esperamos. bien. Chao, y será hasta la próxima.